Esta noche vamos a contemplar desde el epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Esos 6 versículos va a ser de nuestra meditación para nuestra meditación esta noche. Cristo, sumo sacerdote fiel. Cristo, un sumo sacerdote fiel, o el sumo sacerdote fiel. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Antes que continuamos, yo invito a mis hermanos para inclinar conmigo tu rostro, mientras pedimos la ayuda especial y presencia del Espíritu Santo, representante del gran trono divino. Padre Celestial, venimos a ti esta noche, a tu trono exaltado, venimos indignos somos, pero y realmente no tenemos algo para mostrar que puede ganar tu favor en nosotros mismos. No tenemos nada de nosotros mismos para buscar tu favor. El único que tenemos es el que usted nos envió, el que usted nos ofreció, Jesús, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Pedimos que por él usted puede recibirnos, puede extender a nosotros esta noche tu cetro de misericordia y gracia y maravilloso favor, y que tu Espíritu Santo puede ser enviado para ministrar a nuestras almas, para abrir para perdonar, para expresar y comunicar tu perdón, para abrir nuestras mentes y nuestros corazones, y nuestros oídos, para que el mensaje que usted tiene esta noche puede ser recibido con plena fe y esperanza y gratitud y expectativa. Gracias, Padre. Que el Espíritu Santo toma esta sesión, toma este momento, toma a mi mente, mi corazón, toma a cada uno de nosotros y enseñarnos tu palabra. Que su nombre sea exaltado a través de esta enseñanza. Que tu reino sea proclamado, que tu reino sea expandido, que tu voluntad perfecta sea hecho en nosotros y sea recibido por nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, sumo sacerdote fiel.
En este capítulo, el apóstol comenzó hablando, pero realmente esta es una continuación de lo que hemos visto la última vez desde capítulo 2, porque recordamos que originalmente los libros de la Biblia no tenían capítulos, esas divisiones de capítulos y versículos. Pero comenzando al versículo 1 de capítulo 3, vemos un llamado, un apelo al apóstol. Es como que él estaba resumiendo todos estos maravillosos verdades que hemos visto en capítulo 2. Y él dijo, por tanto, hermanos santos. Ahí podemos contemplar a quién pertenece este mensaje. A quién ese mensaje, a quién el apóstol estaba dirigiendo este mensaje importante y precioso. Por tanto, hermanos, estaba presentando un mensaje a personas importantes, a personas que tenían una conexión bien íntima con él. Por tanto, hermanos, hermanos. ¿Quién es un hermano? Alguien con quien compartimos padre o madre. Entonces, un hermano es alguien que tiene una conexión bien íntima, bien importante, especial. Y esa palabra que Pablo está compartiendo no es para cualquiera. Es para personas que él siente conectado. Personas importantes para él. Personas que él puede llamarlos hermanos porque tiene el mismo Padre. Por tanto, hermanos santos, los que tiene el mismo Padre, quien es el Rey del universo, el santo y sublime, debe conocer que ellos son parte de una familia santa, porque nuestro Padre es santo y Él está llamándonos a santidad, está llamándonos a una santidad. ¿Y qué es esa santidad? La santidad por Dios es su perfección. Él es perfecto y completo en todo. Y tan perfecto y completo en todo que Él quedó separado en su santidad, separado en su perfección de todos los demás. No hay nadie que puede acercarse a Él para hacer una comparación en perfección, en plenitud de excelencia, tanto en carácter y en potencia. Dios es santo, Él es único, Él es trascendente. Pero aquí vemos que el apóstol está hablando sobre santos, no solo en el contexto de Dios, pero está llamando hermanos santos. Entonces, ¿qué significa que esos hermanos son santos? Significa que ellos son perfectos,
en excelencia, lleno y completo, tanto como Dios, así, en sí mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando él utilizó el término hermanos santos. ¿Qué realmente significa santidad para el creyente? La santidad, en primer lugar, debe significar para nosotros lo que la santidad significa para el séptimo día. Vamos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entendemos qué significa que Dios bendecir el día, pero qué significa que él santificó. Significa que él separó este día de todos el resto de los días de la semana. Separó de ellos y separa este día para sí mismo. Entonces, cuando hay ese término utilizado por objetos o personas aparte de Dios, debemos entenderlo en ese contexto, que la santidad es una llamada de separación. Los hermanos santos son los que son separados. Habían escuchado un llamado, son parte de la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Viene de la palabra eclesia. Eclesia, que estas dos palabras, afuera, y kaleo, llamado. Los que fueron llamados afuera. Es casi lo mismo cuando decimos santo. Alguien que fue llamado a separarse del común, a separarse del mundano, y a separarse no solo de un cierto grupo, y para que él pueda estar solo ahí con un grupo, con él, con sí mismo o con un grupo especial. No. La santidad es más que eso. La santidad no es para separarnos, para que podamos ser meramente espectáculos al resto de la humanidad. No, estamos separados del resto para ser separados hasta Dios, así, a Dios. Entonces, el apóstol está dirigiendo este consejo a hermanos santos, hermanos que habían escuchado un llamado para separarse, para apartarse del mundo, apartarse del pecado y apartarse de un estilo de vida que es centrado en el yo, para separar, para unirse así a Dios y su santa voluntad. Así significa santidad por un santo o por un hermano, un creyente en Cristo Jesús. Porque afuera de esa experiencia de separación del mundo, en toda forma, en nuestra confianza, la confianza que tuvimos antes en el mundo y sus sistemas, Dios está llamándonos para ser santos, a dejar al lado en el pasado nuestra confianza en los sistemas de este mundo, nuestra dependencia en los sistemas de este mundo. Ese es un aspecto del llamado a santidad. Dios está llamándonos a dejar
nuestros ídolos que tuvimos en este mundo y enfocarnos a un solo Dios merecedor de nuestro afecto, confianza y dependencia. Eso es parte de la santidad. Y si no experimentamos eso, separación del mundo, del pecado, de lo que Dios rechazó, y unidad hacia su persona, todo lo que podemos pensar que la santidad significa es una mentira, porque no vamos a llegar ahí. La santidad o la santificación, la perfección de carácter, la perfección de fe, la perfección de amor, solo pertenece a los que son separados de las cosas que Dios no acepta y separados así a Dios, unidos así a Dios. En la unidad con Dios, ahí vamos a ver limpieza, despertamiento, renovación de corazón y conciencia, para que también Dios puede obrar en nosotros sus atributos a través del Espíritu Santo. Por supuesto, estamos hablando sobre sus atributos comunicables, sus atributos de carácter, porque Dios no está llamándonos y Dios no había prometido que vamos a ser participantes de los atributos de divinidad o deidad. Entonces, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, hermanos santos son participantes de un llamamiento. ¿Qué es ese llamamiento? ¿De dónde viene ese llamamiento? El apóstol Pablo dice que ese llamamiento viene del cielo. Hay un llamado que Dios extendió a su pueblo aquí, en esa tierra, antes que ellos mismos reconocerse mismo como parte de la familia celestial. Dios extendió su llamado. Los que pueden creer, recibe ese llamamiento. Los que Dios despertó para creer, reciben ese llamamiento celestial. Y aquí él dijo, a los que habían escuchado el llamamiento celestial y respondido, diciendo, sí, Señor, queremos ser parte de su familia, queremos ser separados por tu utilidad, queremos ser separados por tu gloria. El apóstol dejó este mensaje, este consejo. ¿Cuál es el consejo? Considerad. ¿Qué debemos hacer? Considerar. Significa que debemos contemplar, que debemos observar, que debemos meditar, que debemos estudiar, que debemos observar, meditar y estudiar, que debemos considerar. Él dijo al apóstol y sumo sacerdote. Debemos considerar un apóstol. ¿Cuál apóstol? ¿El gran apóstol Pablo? ¿El gran apóstol Pedro? Apóstol Juan, el amado discípulo de Jesús. ¿Quién debemos considerar? ¿Quién debemos contemplar? ¿Cuál apóstol? ¿Y qué significa apóstol?
alguien enviado por Dios. Un enviado. Esa es la esencia de la palabra apóstol. Entonces, ¿Dios había enviado a Pedro? Sí. ¿Dios había enviado a Juan? Sí. ¿Y Pablo? Sí. Pero ¿quién es el mensajero jefe de Dios? ¿Quién es el mensajero jefe? ¿Quién es el arcángel de Dios? Jesús, mi hermano, dijo, amén, el Hijo de Dios. Entonces, ángel, ángel, enviado, apóstol, son bien similares. Son mensajeros enviados por Dios. Pero el jefe de todos, siendo ángeles, si llamamos los mensajeros ángeles o si llamamos los mensajeros apóstoles, el jefe de todos es Jesús. Y él dijo que debemos considerar a este apóstol, quien también es sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué significa nuestra profesión? De lo en que estamos poniendo nuestra confianza. ¿Dónde ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza? Cristo es apóstol supremo y sumo sacerdote. Entonces, él es apóstol y también él es sacerdote. Pero apóstol, si él es sumo sacerdote, no solo sacerdote, pero sumo sacerdote, entonces él debe ser apóstol jefe de nuestra profesión, de nuestra fe. Cristo Jesús. ¿Y por qué debemos fijarnos en él? ¿Por qué debemos contemplar a él? ¿Qué el apóstol quiere mostrarnos sobre este sumo sacerdote, sobre este gran apóstol? Él dijo, el cual es fiel. Él quiere llamar nuestra atención a la fidelidad de Cristo Jesús como apóstol y como sumo sacerdote. Él quiere presentar a Cristo como ejemplo de fidelidad. ¿Será que cuando leemos la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de fidelidad? Sí, sí podemos. Tenemos muchos héroes de la fe aquí. Pero entre todo hay uno que está encima de todo el resto. Hay uno que nadie puede igualar. Hay uno que quedó como el único. Y el apóstol nos llama a poner nuestra atención hacia él. El cual es fiel al que le constituyó. ¿Fiel a qué? ¿Dónde vemos la fidelidad de Cristo? ¿Dónde vemos la fidelidad de Jesús? ¿Cuál era su meta en su vida, en su ministerio? ¿Qué era la meta de Jesús? ¿Era para complacer los hombres? ¿Complacer los sentimientos de la población? ¿Complacer a sí mismo? ¿Qué era la meta en su vida? ¿Por qué él vivía aquí en la tierra? Para salvar al hombre. Para salvar al hombre. Sí, ese era uno de sus metas. Pero él tenía un meta más grande que eso. Unirnos con Dios, volver a volver a ser sus hijos, ¿no? ¿Y por Porque qué él quería hacer eso? Esa era parte de su misión. Esa era parte de su misión, hermano Balaram. Sí,
Por amor al Padre. Por Amor al Padre, a Dios. Por amor al Padre. ¿Qué él estaba buscando para el Padre? Porque la palabra dice que vino a traer lo que se había perdido, ¿no? Lo que se apartó de la presencia de Dios. Es como lo que también significa religión, ¿no? La unión o religar o volver a unir lo que se había separado, ¿no? Él quería unir al Padre con el Hijo, pero con toda su creación en sí, ¿no? Y él era el único vínculo o la única manera de poder lograr hacer eso. Amén, amén. Pero mi pregunta es, ¿qué motivaba a Jesús a hacer eso? El amor ¿Cuál hacia era el gran nosotros. objetivo? El amor hacia nosotros. El amor hacia nosotros. Sí, pero eso no es el gran objetivo de Jesús. Pastor, el gran objetivo de Jesús era vindicar el carácter del Padre ante el universo. El gran objetivo de Jesús era para glorificar su Padre delante del universo. Entonces, el amor de Cristo para nosotros, la obra de salvación, tiene como meta algo más allá de sí mismo. Y Él, quien es sobre todo, es primero en todo. En la obra de salvación del hombre, ¿quién es primero? ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Cuál es el gran motivo? Es la gloria del Padre. Entonces, allí podemos ver que aquí en versículo 2, el apóstol nos llama a mirar la fidelidad de Jesús, la fidelidad del Hijo de Dios, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a quién? Fiel a su Padre, fiel a Dios. ¿En qué? En todo lo que usted había mencionado, en su amor hacia nosotros, en su sacrificio para nosotros. Él era fiel, pero ¿a quién? No debemos confundir eso. Si Dios tiene como meta un objetivo menos que sí mismo, ese objetivo menos que sí mismo llegó a ser su Dios. Y eso es lo que el hombre quiere pensar. El hombre quiere un Dios que adorara a él. A ese Dios me gusta. Maravilloso Dios que me ama tanto, que el ponerme al centro del universo, todo viene a alabar a ese Dios maravilloso que ponerme al centro del universo. Dios no me pone al centro del universo, tampoco a ti, porque antes que yo es Jesús. Y Jesús tiene su valor en él, porque procede de él. La gloria de Dios es primero en todo. Y Dios nunca perdió su lugar en el universo, siempre en todo y en todas sus obras, en todos sus planes, el lugar central es Dios. Y alguien dice, pero ese es muy egoísta. Ese es muy egoísta, mis hermanos. Pastor, ese es muy egoísta. Si yo pone a mí mismo en el centro del universo, ¿qué virtud es eso? Es pecado, mi hermano. Usted no puede hacer eso. Usted no es Dios. Ese lugar no pertenece a ti. Si usted hace eso, va a ser como Lucifer. Pero no debemos pensar que Dios no merece su lugar. Todas las cosas vienen de Él. Y viene de Él no por su egoísmo, pero por su benevolencia.
Pero Él no creó todas las cosas para ser un objeto en sí mismo. Él creó todas las cosas y ti y yo para que podamos llegar a conocer la maravillosa excelencia en su persona y adorar a Él como el centro de nuestra admiración y nuestro afecto. La gloria de Dios es encima de todo, en todas las obras de Dios. Entonces, Cristo era fiel al que le constituyó. Y aquí da una comparación de algo que es menos, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, pregúntame, mis hermanos, ¿Moisés fue fiel? ¿Podemos decir que Moisés es un ejemplo de fidelidad? Sí, ¿no? Pero, si comparamos Moisés y Jesucristo, ¿cómo parece Moisés? Cuando miramos Moisés vemos fallas, ¿no? Vemos fallas que no vemos en Jesús. Pero es interesante la generosidad del autor de ese libro, como él honra a Moisés y dice que Cristo fue fiel a su padre, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero cuando miramos Moisés, sí vemos fallas. Vemos como cuando él casi perdió su vida porque no había circuncidado a sus hijos. Y su esposa toca a reprender a él y ir a circuncidar los hijos por sí mismo. Vemos como cuando él, en vez que hablar a la piedra, a la roca, pegar a la roca, bien triste. No en el inicio de su ministerio, pero al final, cuando él está mostrando la madurez del hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta imagen, esa gloria. Pero justo allí falló Moisés. Y podemos decir que Moisés, fallando al final de su ministerio, dejó a él claramente indigno de cualquier honra de Dios, como un vencedor. Pero después vemos Moisés en el reino allí, visitando a Jesús con Elías, dando consejo a Jesús. ¿Cómo? Si él falló aún en su ministerio. Vemos Moisés en un lugar más allá de su dignidad. Vemos Moisés parando en la plena gracia de Dios. Una gracia que él solo puede recibir a través de la fidelidad de nuestro apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Era importante que Moisés y Elías vienen para animar a Jesús, ¿no? Porque si Jesús no mostró fidelidad hasta el final, tristemente Moisés podría ser necesario que Moisés volviera a morir. Y Elías. Entonces, ahí vemos que aquí hay una comparación con Moisés, quien fue fiel en toda la casa de Dios. Y el versículo 3, él dijo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Ok. All right. Entonces no estamos haciendo nada mal para hacer una comparación entre Moisés y Jesús. Y estamos correctos cuando vemos quién es claramente el más glorioso.
el más digno de admiración, el más digno de contemplación, el más digno de estudio y meditación. Si queremos un objeto de fidelidad, debemos contemplar encima de todos los hombres, todos los hijos de Adán, debemos contemplar a Cristo Jesús. Porque de tanto mayor gloria es Moisés, de mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ok. Entonces, mira la comparación. Entonces, ¿por qué el apóstol poner Moisés en comparación con Jesús? ¿Cuál es su objetivo? Y cuando comparar Jesús con Moisés, ¿dónde quedó Moisés y dónde quedó Jesús? ¿Qué él utilizó para ilustrar esa comparación? En versículo 3. Él utilizó el arquitecto con la casa. ¿Cuál es más glorioso? ¿La casa o el arquitecto que construyó la casa? El arquitecto. Ahí vemos el genio. La casa es una reflexión del genio o la inteligencia o la capacidad del arquitecto. Entonces, cuando vemos Moisés y toda la excelencia que podemos ver en Moisés, la alabanza y la gloria es para quién? Él quien estaba obrando en Moisés. Él quien estaba obrando por la santificación de Moisés, limpiando todo maldad y todo lo que era indigno en un hijo de Dios, limpiando eso de la vida de Moisés. Entonces, ¿cómo podemos decir quién es Jesús y quién es Moisés en esa comparación? ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es Moisés aquí? ¿A qué el apóstol comparar a Moisés? ¿Con qué objeto? Con una casa. Con una casa. Gracias, mi hermana Alti. Exactamente. Entonces, ¿dónde vamos a poner Jesús entonces? Si Moisés es la casa, ¿en qué lado vamos a encontrar a Jesús? Dice, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Entonces, Jesús tenía una relación con Moisés, estaba relacionando con Moisés, porque él es el creador de Moisés, él también es el redentor de Moisés. ¿Desde cuándo Jesús estaba relacionando con Moisés? Mis hermanos, ¿quién estaba hablando en el monte de Sinaí? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Con su dedo. El Padre, el Hijo y el Espíritu, que son uno solo. Muy bien. Y el Padre escribió a través de su Hijo. Porque son uno son. Pero ¿quién estaba en el monte? Era Jesús. Jesús No es el era el ángel de Padre. Jehová. Jesús siempre estuvo. El Padre no estaba ahí. Él quien estaba en el monte era el enviado. ¿Y quién es el enviado de Dios? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. ¿Quién es el mensajero de Jehová? El Señor Este. Yeshua. Sí,
Miguel, él quien es, ¿quién? Él quien es como Dios, el mensajero jefe de Dios. Entonces, todo ese trueno, todos esos voz grande, todo ese muestra de magnificencia que causa temor, que causa terror a Israel, tanto que ellos dicen, Moisés, por favor, no permite que él habla con nosotros. Usted, acércale y escucha lo que él quiere decir y ven y habla con nosotros. Pero no queremos escuchar porque vamos a morir. ¿Quién estaba ahí hablando? Era Dios hablando a través de su Hijo, la palabra de Dios. El verbo estaba ahí hablando en el monte. Entonces, cuando Dios reveló a sí mismo en fuego en la noche y en una nube en el día protegiéndolos, ¿quién estaba ahí? Era Cristo. Cuando Moisés estaba en el monte hablando en comunión íntima con Dios, ¿con quién estaba en comunión? Con la segunda persona de la deidad, con el Hijo de Dios. Por eso dice, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? ¿Será que Jesús hizo a Moisés? ¿Será que Jesús hizo a Adán? Sí. ¿Será que Jesús hizo Lucifer? Sí. Y esa era una verdad que Lucifer rechazó. Jesús te hizo. Jesús me hizo. Jesús. Dios creó el universo a través de Jesús. Sí, Hebreos capítulo 1, versículo 2, leemos ya la primera noche en ese estudio. Muy bien, vamos al versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Dios hace todas las cosas. Entonces, ¿cómo hizo Dios todas las cosas? Hizo todas las cosas a través de su Hijo. ¿Cómo Dios hace todas las obras? A través de sus agentes que Él unido con ellos, Él hace sus obras, tanto en creación y también en redención. Vamos a mirar aquí. 2 Corintios 5, versículo 19. 2 Corintios 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en la reconciliación o en la redención de la familia humana? Dios ¿Dónde estaba está? en Cristo. Sí, Él estaba en Cristo. Entonces, así también Dios creó el universo. Dios creó el Adán. Dios hace muchas obras. Pero ¿dónde el hacerlo? En Cristo. En A Cristo. través de su Hijo Yeshua lo hace todo. Sí.
en Cristo el hacer sus obras. Qué maravilloso, mis hermanos. Debemos pensar en eso por un momento, porque creo que hasta en la iglesia mismo, Cristo no está recibiendo el honra que él merece. Que a veces caemos en idolatría, exaltando un siervo de Cristo, un siervo del Señor, casi a igualdad del Hijo de Dios. No, a veces encima del Hijo de Dios. Debemos entender que ese es sacrilegio, esa es idolatría, Dios no puede aceptar eso. Dios estaba en Cristo. No solo Dios no es solo está en Cristo en la reconciliación del mundo a sí mismo. Dios no es solo está en Cristo obrando la redención de la familia humana. No, Dios estaba en Cristo en la creación. ¿Y cuál de nosotros estaba allí cuando Dios formó el universo? Cuando Dios da una palabra y extender los cielos, los galaxias. ¿Dónde estábamos? Dios no estaba en mí creando el universo. Dios no estaba en Elías creando el universo. Dios no estaba en Juan o en Moisés o en Enoch o en Daniel creando el universo, pero Dios estaba en Cristo. Y Dios está en Cristo hasta hoy obrando una obra que nadie puede igualar y nadie puede hacer, excepto de Dios en esta persona específica, Cristo. No hay reconciliación. No hay reconciliación entre Dios y el hombre caído afuera de Cristo. Y como Cristo es exaltado en su dignidad como creador, Dios exaltado en Cristo, en la obra que él había hecho en creación, también Dios estaba en Cristo reconciliando en la cruz el mundo a sí mismo. Ok, volvemos al versículo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios y su fidelidad es registrado como un testimonio de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es ese testimonio? Para lo que se iba a decir. ¿Qué testimonio? La fidelidad de Moisés en la casa de Dios da testimonio de qué, mis hermanos. ¿Qué testifica? Testifica a él, ¿quién es? ¿Quién era? Por venir. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39.
Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y a ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto o el final o el propósito de la ley y las profetas? Es para darnos vida eterna. ¿Qué dicen mis hermanos? Es para dar testimonio de Cristo, para testificar. Muchas gracias, mi hermano Balaram. Eso es. La ley y las profetas no nos da vida, pero nos mostró dónde podemos encontrar vida. Y lo que ellos nos mostró, en primer lugar, es que no podemos encontrar la vida en nosotros mismos. Que la vida está en alguien que no es mortal. Alguien que tiene vida en sí mismo. Entonces el testimonio de la ley y los profetas es lo aquí que Jesús dice, registrado, ¿dónde? En las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la fidelidad de Moisés fue registrado en las escrituras para testificar a él quien va a venir en el futuro, para que podamos ver que Moisés es como un tipo de él, del Mesías. Es un tipo, es como una sombra del Mesías, es como una luna del Mesías, pero el Mesías es el sol. Amén, sería un prototipo, ¿no? El prototipo es Jesús. Moisés. No, Moisés solo puede ser tipo. Un prototipo es diferente. Un prototipo es el primero de todos. Por ejemplo, utilizamos la palabra prototipo en la industria automotive. Cuando yo estaba viviendo en Corea ellos no importaron automóviles allí. No importaron. Si alguien quiere un automóvil de otro país, él mismo toca pagar para importarlo, buscar una licencia. Pero como país no es una norma. Ellos hacen sus propios autos allí. Pero a veces ellos hacen imitaciones. Entonces, puede ser, por ejemplo, quiere imitar un Mitsubishi, un modelo de Mitsubishi. Entonces, ellos pagaron por un prototipo. Y Mitsubishi da a ellos un modelo que va a ser el primero. Y ellos van a estudiar, van a comprar ese modelo. Y ese modelo es carísimo. Porque es prototipo. No es el mismo precio de un auto. Es el precio de muchísimos autos juntos. Ellos pagaron cientos o cientos de millones de dólares por ese un solo modelo. Y luego que tenía ese modelo, que ellos compraron ese modelo, entonces ellos comienzan a estudiarlo, a separarlo, a estudiarlo y estudiándolo comenzar a replicar sus partes. Y luego poner tipos de ese prototipo y venderlo, poner su propio nombre ahí y venderlo bajo su nombre, porque ellos tienen el prototipo, tienen la derecho de un prototipo.
Entonces, Cristo es el prototipo de todos los hijos de Dios. Él es el prototokos. El prototokos. El unigénito. Ese es el unigénito. Que todos los hijos de Dios van a tener lugar en la presencia de Dios en Él. Y que nuestra identidad va a estar en Él. Tanto que si vamos a tener semblante a Dios, necesitamos tener semblante a Él. Entonces, en esa forma, Moisés era un tipo, no prototipo. Porque el prototipo es el primero, el supremo. Entonces, Moisés era un tipo que da un luz, como la luna, al sol que va a venir en la mañana. Oh, pregunta. En la creación, ¿qué fue visible primero? ¿La luna o el sol? El sol. No, mi hermano, no puede ser el sol. Recuerda que Primero fue hecho la luz, la luz. sí, no, pero yo no estaba hablando sobre la luz. Ya pregunta, en el cuarto día. En el cuarto día. Fue la luna. Fue la luna porque fue hecha la tarde y la mañana del primer, segundo, tercer, cuarto día. Y lo primero que se mostró fue la luna, porque al ponerse el sol, entraba la luna, ¿no? Amén. Entonces, ¿ese significa que la luna existía antes del sol? No, No. pero fue manifestado antes. ¿Entiende? Porque sin el sol la luna no tiene luz. Pero como el día comenzó a la tarde, entonces, ¿qué primero va a dar luz? Las estrellas y la luna. Y cuando viene la mañana, ahí vamos a ver el sol. Y la Biblia nos dijo eso en segunda Pedro, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué alumbra en lugar oscuro? ¿Qué luz tenemos en lugar oscuro en el cielo? Luna y estrellas. Ellos tienen su lugar en la noche. Pero, ¿cuál es su propósito? Para alumbrar en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, podemos decir que como el apóstol dijo que Moisés era como casa, podemos también decir que Moisés era como luna, para testificar que una luz que viene después de la oscuridad, usted va a ver, la luz que usted ve aquí en mí es una sombra nomás de la verdadera luz que va a aparecer en la mañana. Espera nomás, en la mañana va a ver el verdadero luz. Como Juan dice, usted está mirándome, preguntándome si soy Mesías, si soy el Cristo. Yo digo que yo no soy digno a desatar los lazos de su sandalia, porque yo verdaderamente bautizó con agua, pero el que viene después de mí, el que viene en la mañana, va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Volvemos. Entonces, Moisés y todos estaban dando testimonio de él,
que se iba a decir, que iba a venir. Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿A quién pertenece la casa? La casa pertenece a Dios. Y Cristo está en Dios y Dios está en Cristo. ¿Y qué herencia Dios dejó para el hijo? Su casa. Sí, Dios dejó como herencia todo lo que él tiene. Todo lo que él tiene, Dios dejó como herencia a su hijo. Entonces, se incluye la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, si Moisés era casa, si Moisés es casa de Dios, y Cristo es el Señor de la casa, representando a su Padre, y aquí dice, la cual casa somos nosotros. Wow. Wow. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos casa de Dios. Si perseveramos hasta el fin y mantener nuestra esperanza hasta el final. ¿Qué significa ser casa de Dios? ¿Qué significa ser casa de Cristo? El templo de Dios somos nosotros. Amén. Amén. Wow. Y Cristo tiene que vivir en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que pedir que Cristo viva en nosotros. Amén, mi hermano. Todos los días, todos los días, todos los días. Exactamente. Y mira, Cristo, el gran sumo sacerdote, el representante de deidad mismo entre nosotros, está contento para morar en nosotros y para ministrar como sumo sacerdote en nosotros. Pero interesante. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo, nosotros, ese mismo libro nos enseñó que Cristo está en el lugar santísimo, en el templo de Dios, arriba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser casa y si somos casa de Dios y esa casa pertenece a Cristo como hijo de Dios para gobernar sobre esa casa? ¿Cómo es eso? Es un misterio, ¿no? Como Cristo está en la casa de Dios ahí en el cielo y va a ser Señor de la casa de Dios aquí en la tierra. Porque Él en cielo está ministrando como representante de la familia humana. Está ahí haciendo oraciones, intercesión al Padre. Él que está gobernando esta casa allí. Jesús está ahí como un representante de la familia de Adán, rogando por misericordia por la familia de Adán, por la familia de Dios en la tierra. Y aquí en la tierra, en el templo de Dios, Dios envió un intermediario. El Espíritu Santo. Alguien para hacer intercesión por Dios. Alguien que viene de la presencia de Dios, representando a Dios, porque Dios es espíritu.
Y los que adoran a Él deben adorar a Él en espíritu y verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ha llegado aquí como representante de Dios para hacer peticiones a nosotros, que nosotros escuchamos el caso, escuchamos los intereses de Dios y aceptarlo, respondernos a eso. Y ahí puede llegar a una unidad entre el templo de Dios en cielo y el templo de Dios aquí en la tierra. Porque los dos tienen adentro su representante. Ahí en cielo tenemos nuestro representante que viene, que fue ahí como parte de la familia humana. Aquí en la tierra, en el templo santo de Dios, tenemos un representante de la deidad hablando a nosotros cada día. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos tratando a esa intercesión del Espíritu Santo que viene a nosotros mostrándonos los deseos, los intereses, los planes, las promesas de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando? ¿O estamos bien ocupados? Estamos bien ocupados con cosas más importantes. No tenemos tiempo hoy para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. No, otro día lo voy a hacer caso. Así es. Miramos en cielo, mis hermanos. Miramos en cielo. Ahí tenemos nuestro sumo sacerdote, ahí, fiel, en la casa de Dios, ahí. Un fiel representante de la familia de Adán. Y él está llevando sobre su corazón su interés, su preocupación por nosotros. Y está llevando al Padre. Y vamos, nosotros estamos, recuerda que el universo, el centro del universo no es la Tierra. Recuerda que hay muchos mundos en el universo. Hay muchas galaxias en el universo. Muchos diferentes pueblos en el universo. Y Jesús está ahí en el santuario, especialmente clamando la atención de Dios el Padre a un pueblo. Mi hermano, pensar en eso. Entre todos los millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de pueblos en el universo, Jesús está en el templo de Dios, rogando a Dios por misericordia y gracia a un pueblo. ¿Será? Si el Padre dijo, hijo, espérame, no tengo tiempo ahora porque recuerda que soy rey del universo. Yo tengo que mirar a todo lo que está pasando ahí, en esa galaxia ahí. Yo necesito poner atención ahí. Si él decir eso, podría tener más sentido, ¿no? Podría tener más sentido de que un ser humano está diciendo, yo soy muy ocupado, yo no puedo escuchar lo que dice el Espíritu Santo hoy. Porque ninguno de nosotros tenemos responsabilidades que Dios al Padre. Dios el Padre. Pero así es la respuesta del Padre hacia Jesús. Pero usted dice, por supuesto, sabemos que eso no es la respuesta de Dios al Padre. Si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, ¿por qué Él no necesita poner atención a uno para que da atención a Jesús? Sí, es verdad, tiene sentido eso, pero quiero decir, más allá de su omnisciencia, omnipresencia y su omnipotencia, que las oraciones de Jesús no solo capturar la atención o el poder
de Dios, capturar el corazón de Dios. Y debe existir armonía entre el templo de Dios ahí y el templo de Dios aquí. Y mi hermano, si la oración de Jesús está escuchada en cielo, y la razón por qué la oración de Jesús por ti está escuchado en cielo, es porque el Padre, es porque el Hijo tiene el corazón del Padre. Los intereses del Hijo conmovió el corazón del Padre en su intercesión. Quiero decir a nosotros que no tenemos excusa. No entendemos lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo a Dios, diciendo al Espíritu Santo, mañana, un día, en el futuro yo voy a escuchar, en el futuro voy a hacer caso. No entendemos. Estamos diciendo al gran Dios que aquí, ahora, usted no tiene mi corazón. No capturó mi corazón. No hay lugar por atención, para dar atención a ti en mi corazón, porque estoy ocupado con cosas importantes. Estoy ocupado con cosas importantes, entonces no tengo tiempo por ese pobrecito Dios. Qué insulto. Qué insulto que Dios enfrenta día tras día. Y no está hablando sobre en el mundo meramente, porque estamos hablando en el texto de los que son llamados a ese llamamiento es celestial. Porque en el mundo ya Dios ya dijo que su espíritu no siempre va a contender con el hombre. Pero ¿por qué el Espíritu Santo debe estar aquí en contiendas con nosotros? Si nuestro representante está en cielo, está en el templo de Dios, representando a nosotros como hombre, y él ya tiene el oído del Padre, ya tiene la atención del Padre, ya tiene la mirada del Padre, ya tiene el corazón del Padre para darnos favor en el nombre de Jesús. ¡Qué vergüenza aquí en la tierra! Que aquí, en la casa de Dios, para muchos que profesaron fe en Cristo Jesús, Dios viene aquí como mendigo. Rogando, pidiendo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Si somos casa de Dios, es porque somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, es porque Dios quiere vivir con nosotros. Es que Dios quiere estar con nosotros.
Es que Dios quiere estar con el medio de nosotros. Es que Dios tiene un celo bien especial. Su gozo es unirse con nosotros. Tal como Él fue unido en eternidad pasado con su Hijo y eso hoy. Y ahora en Él quiere unir a todos lo que está en Él con sí mismo. Y el representante que Él envió está intercediendo en el nombre del Padre a través del Hijo. Viene en el nombre del Hijo, venía aquí como representante del Padre. El Espíritu Santo está hablando a ti en el nombre de Jesús para recibir o para dar espacio a Dios Padre en el nombre de Jesús. Tanto como Dios está escuchando las oraciones de Jesús diciendo, Padre, yo quiero que que usted me da, sea con nosotros, donde estoy. Y el Padre está escuchando y está contemplando un lugar por ti, para ti, en el nombre de Jesús. Cristo, este nombre unir los dos templos. El templo de Dios en el cielo, el templo de Dios aquí en la tierra. Los dos deben ser unidos y en Cristo va a haberse unidad. Ahora, ¿qué está llenando su corazón? ¿Hay lugar por Dios en este templo tuyo? ¿En ese templo que ustedes? ¿En qué está contemplando? ¿Y qué tiene su atención durante las horas del día, durante las horas de la noche? ¿Qué está grabando su atención? Recuerda que dice la palabra, dice que debemos considerar el apóstol, versículo 1, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, mira a Jesús allí en el templo de Dios. ¿Será que usted está en su corazón? ¿Será que Él está hablando al Padre sobre ti? Rogando al Padre por misericordia, por ayuda, por poner en lugar agencias por su salvación, por tu santificación, por tu confirmación, para que usted no terminó perdido, que todo lo que Dios tiene en lugar por los santificados, que usted puede tener ese asegurado en Él. Y Jesús está haciendo todo eso con corazón, sin pensamiento de sí mismo. Tanto que Él había comprometido que Él nunca va a beber el fruto de la vid, el jugo de la uva. El jugo de la uva, gracias mi hermano. El jugo de la uva hasta que usted llegó a tener su lugar corporalmente en la presencia de Dios. En abnegación, Jesús está cumpliendo su ministerio fiel como sumo sacerdote. Para ti, para mí.
Y él envió su representante aquí, a su casa que él había comprado. Él nos compró con su sangre preciosa. Y cuando él vino para hablar, ¿qué es nuestra actitud? ¿Qué actitud tienes tú? Hace caso. Escuche. Escuche con atención. Escuche con corazón. El Espíritu, hablo a tu espíritu y hay comunión entre tu espíritu y él. Y da sentido a ti el privilegio que tenemos para ser hogar, casa de Dios. Puede llegar a ver el sentido, llegar a ver la honra que aunque somos casas de barro, de adobe, Dios quiere morar aquí en nosotros. El honrado no es Dios, el honrado es nosotros. ¿Y qué vamos a decir a él? Otro momento, mañana. Tengo mucho sueño. Estoy muy ocupado. Y yo estoy hablando a personas que dicen, cuando viene la ley dominical, cuando viene la marca de la bestia, yo voy a ser fiel. Pedro también dijo eso. Señor, aunque todo está ofendido por ti, yo voy a ser fiel. Yo estoy listo para ir a prisión y la muerte para ti. Pero cuando era el momento de intercesión, Pedro no estaba. Pedro no estaba, Jesús estaba solo. Ojalá que nuestro Jesús no está solo esta noche. Ojalá que nuestro sumo sacerdote no está solo. Que él no encuentre sus más íntimos discípulos durmiendo. Jesús volviendo a Pedro dice, Pedro, ¿usted está dispuesto a ir a muerte para mí? Y no puede mirar, no puede vigilar una hora conmigo. ¿Por qué entonces tenemos ese llamado? En primer lugar, es para ver que Jesús está exaltado sobre todo. Es para ver que aunque tenemos muchos ejemplos de fidelidad en toda la Biblia, no hay ninguno como Él. Ese es para nuestro ánimo. Ese es para nuestro ánimo para saber que Él no va a aguantar, pero Él no va a rendir. Él va a permanecer, aun cuando sus discípulos están fallando, aun cuando los que Él ama están durmiendo, Él va a estar intercediendo. Es una fidelidad trascendente. Es una fidelidad que no es alimentado por la excelencia de sus discípulos. Es alimentado en sí. Alimentado porque Él es excelente. Porque Él en sí mismo es fiel. Tu infidelidad no va a desanimar su fidelidad. Él va a seguir. Y si usted es conocido por Él, va a aprender a través de su fidelidad a ser fiel a Dios.
como Pedro. Entonces, mis hermanos, por eso nuestro llamado, nuestra atención es llamado a contemplar, a considerar, a examinar, a meditar, a estudiar, a admirar la fidelidad de nuestro gran apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. No hay mejor ejemplo de fidelidad. ¿Quiere ser fiel? ¿Quiere que sea lleno, que la gloria de Dios lleno el templo de Dios? Mira a Él. Y no estoy hablando sobre este templo, porque sí, siempre está lleno de la gloria. Estoy hablando sobre este templo aquí en la tierra. ¿Quiere ver este templo lleno de la gloria de Dios? Entonces invita a Él, quien es lleno de gloria. ¿Por qué? Juan 1, versículo 14 dice, vimos su gloria. Gloria como el unigénito. Hijo de Dios. Lleno de gloria y gracia. Contemplamos, observamos, estudiamos, admiramos. Da espacio por Él en la mente, da espacio por Él en el corazón, da espacio por Él en el espíritu y Él va a llenar su templo. Y cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo viene con petición, así nuestro alma va a estar animado para decir, sí, Señor, a tu voluntad y a tu camino. Mi alma dice, sí, Señor. Todo mi ser dice, sí, Señor. Porque usted merece ese sí. Leemos el último versículo, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Que Dios nos da esa confianza que permanece. Probable hoy usted ha fallado. Probable hoy puede ver falencia. Probable hoy puede ver que no hay esa fidelidad que Él es digno. Que Dios es digno de recibir de ti. Pero no poner su espalda hacia Dios. Mira a Él quien interceder para ti. Mira a Él quien es tan fiel. Mira a Él que aún en ese momento está diciendo, ten piedad de Él, Padre. Y cobras ánimo para ofrecer a Dios por la gracia de Dios y por la intercesión de Cristo y por la obra maravillosa del Espíritu Santo para rendir a Él lo que Él pide y lo que Él merece en ti. Que el templo, alma, espíritu, cuerpo y mente puede ser reservado y presentado como propiedad del gran sumo sacerdote entre Dios y hombre. Que así será para ti y para mí. Y que la gloria sea para Dios. Oremos, Amén. hermanos. Amén, pastor. Amén. ¿Podemos orar para terminar? Padre Amén. celestial,
Gracias por presentar a nosotros en estos versículos tan importantes nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Gracias no solo para presentar a Él, a nuestra mirada, pero gracias para recibir a Él en tu presencia como hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! Que en la presencia del glorioso, sublime, hay un hombre parado, hablando sobre nosotros, hablando en favor de nosotros, pidiendo favores por nosotros. Padre, qué maravilla. Gracias, Padre. Gracias. No queremos insultar ese gran esfuerzo de nuestro sumo sacerdote. No queremos insultar tu gran corazón, tan dispuesto para escuchar peticiones en nuestro favor. Toca nuestros corazones. Quita la dureza del corazón, de nuestro corazón. Quita el sueño espiritual de nuestras almas. Despertamos para reunirnos, para que podamos reunirnos con Él, quien está orando, intercediendo. Ayúdanos a regocijar en cada susurro del Espíritu Santo. Cada sugerencia, cada mandato que viene a la profundidad de nuestro corazón de Él, hablando sobre ti y para ti, que podemos recibirlo. Padre, sabemos que si usted no hace un milagro, no vamos a recibir. Porque si usted no pone en nosotros enemistad entre nosotros y el serpiente, vamos a tener enemistad contra ti. Y cuando usted habla, cuando Él habla, vamos a estar en conflicto. Pero Padre, queremos que usted quita el conflicto, quita eso de nosotros, quita la enemistad. Pongo en nosotros enemistad contra el serpiente, enemistad contra el mundo, enemistad contra el pecado, contra el yo, pero amistad hacia ti. Para que cuando el Espíritu nos llamó así con regocijamiento, como tu corazón palpita para escuchar las oraciones de tu Hijo, así también nuestros corazones pueden palpitar cuando el Espíritu Santo viene hablando a nosotros sobre ti y sobre tus deseos, que es la profundidad, tiene respuesta a la profundidad. Que Espíritu llama al Espíritu y que seamos unidos para que finalmente el templo en cielo y el gran templo aquí en la tierra, que somos parte de eso, puede ser finalmente unido. Y usted, como Rey eterno, gobernando en todo lugar.